Vectores como pares ordenados. Estos son vectores indicados por un punto coordenado y representados en un plano cartesiano, como por ejemplo el vector C de coordenadas 3,4. ¿Cómo será su representación gráfica? Tenemos 3 para X, 4 para Y, punto coordenado 3,4. Trazamos el vector C, que es la diagonal, ahí tendríamos el vector C. Él es un vector diagonal o inclinado, y esa inclinación está relacionada con ¿quién? Con el ángulo alfa, alfa X, ¿por qué? Porque está medido desde el eje X. En lo que se refiere a su magnitud, este se determina mediante el teorema de Pitágoras, el cual nos dice, magnitud de C será igual a la raíz de componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Para el caso nuestro, el X corresponde a 3 y corresponde a 4, entonces nos queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería 9 más 16, raíz de 25 igual 5. Eso quiere decir que el tamaño del vector C en magnitud sería de 5 unidades. En lo que se refiere ahora a la dirección, esta está relacionada directamente con el ángulo, el cual se puede determinar mediante las funciones inversas trigonométricas. En este caso utilizaremos la tangente, entonces nos queda alfa sería tangente a la menos 1, que en la calculadora uno lo digita con shift tan, componente y sobre la componente X. Alfa sería tangente a la menos 1, paréntesis 4 sobre 3, cierre paréntesis nos da 53,13 grados. Entonces, eso quiere decir que se encuentra con una dirección de 53,13 grados de ¿quién? Del eje X o bien del este. En cuanto ahora a lo que es el plano cartesiano, este plano cartesiano se divide en lo que se llaman 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. El primer cuadrante sería noreste, segundo cuadrante noroeste, tercer cuadrante suroeste y cuarto cuadrante sureste. Cada cuadrante tiene su respectivo signo. En el primer cuadrante todas las coordenadas son positivas, positivas. Segundo cuadrante negativo, positivo. Tercer cuadrante negativo, negativo. Y cuarto cuadrante positivo, negativo. En relación a lo que es la medición de los ángulos, los consideraremos positivos si es que se miden en sentido antihorario, significa esto en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Sí? Sería en sentido horario, en el caso que se midan en el mismo sentido del reloj, y en ese caso sería negativo. Positivo antihorario, negativo horario. El signo del punto coordenado es lo que nos va a indicar, digamos, el sentido del vector. Por ejemplo, para el caso nuestro, los signos del punto C, que eran 3,4, eran positivos, por lo tanto diríamos que se encuentra en un sentido noreste. ¿Por qué? Porque ambos son positivos. Si yo tuviese un vector con coordenadas, supongamos, menos 2,5, tendría negativo en X, positivo en Y, por lo tanto tendría sentido noroeste. ¿Por qué? Porque estaríamos en el segundo cuadrante. Con lo que respecta ahora a la parte algebraica, entre estos vectores se trabaja con cada una de las coordenadas en forma separada. ¿Qué significa esto? Las X con las X y las Y con las Y. Veamos un ejemplo. Consideremos el vector O, que vale menos 3,2, H 5,6, N 4,8. Acuérdense que la primera es X y la segunda la Y. Encontrar con magnitud, dirección y sentido el vector S, que es O menos 2N. Y el vector W, que es H menos O. Vamos a resolver el primero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos la expresión S igual a O menos 2N. ¿Qué hacemos seguidamente? Reemplazamos los valores de cada vector dentro de la expresión. ¿Cómo así? Tenemos S es igual O. ¿Cuánto vale O? Menos 3,2. Menos 2. 2 por N, y N ¿cuánto vale? 4 con menos 8. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos este valor 2 que está aquí por cada uno de los elementos que están dentro. Entonces nos va a dar menos 3,2 menos 2 por 4, 8, y 2 por 8, 16 negativo. Luego, ¿qué hacemos? Trabajamos las X con las X, las Y con las Y. Entonces nos va a dar menos 3, menos por más, menos 8, esto que tengo acá, y esto corresponde a la coordenada X. Después tenemos 2, 2, menos por menos, más 16. Lo cual entonces, en definitiva, nos va a dar que 8, menos 3 menos 8 me va a dar menos 11, y 16 más 2 me va a dar 18. ¿Qué signo? Negativo positivo, lo cual indica que está en el segundo cuadrante, tiene un sentido noroeste. En lo que se refiere a la magnitud, aplicamos Pitágoras y nos queda
menos 11 al cuadrado más 18 al cuadrado dentro de la raíz nos va a dar 4,45 la raíz, lo cual nos da un resultado de 21,09 unidades. Este es el tamaño del vector S. Y lo que se refiere a la dirección, lo sacamos con el ángulo, nos queda alfa igual tangente a la menos 1 de componente y sobre componente x, o sea, tangente de 18 menos 11. El negativo aquí hay que agregarlo porque va al negativo, ¿ya? Lo cual nos va a dar menos 58,57 grados. ¿De dónde? Del oeste. ¿Ok? Del oeste. Aquí hay que tener cuidado con los signos de las coordenadas porque ellas en lo que se refiere a la magnitud van dentro, por lo tanto siempre la da positivo. Otro caso. Veamos ahora el caso en el cual, del ejercicio que habíamos visto en el video 2 en cuanto al vector h. Entonces acá, pensando en a, b y c, que lo que están acá, piden determinar h. ¿Y cuál es h? Ahí está la expresión h es igual a c menos a menos 2b. Pues bien, para resolver este ejercicio, a nosotros nos van a dar dibujados los vectores, pero para poderlo resolverlo en forma analítica, la primera misión, ¿cuál es? Determinar las coordenadas de cada vector. Una vez que nosotros tengamos las coordenadas de cada vector, las reemplazamos en la expresión y sacamos el valor. Pues bien, para sacar las coordenadas, ¿qué es lo que hacemos? Nos ubicamos en el origen de cada vector. Por ejemplo, en el caso de A, ¿cuál es el origen de A? Este es el origen de A y este es el final. Por lo tanto, tengo que partir de este punto y llegar al punto de arriba. Y para ello, ¿qué hago yo? Me muevo hacia la derecha y después haciendo hacia arriba. Cuando me muevo hacia la derecha, me estoy moviendo hacia el X positivo. Los cuadritos son como mi unidad. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en X y luego tengo que subir hacia el norte. ¿Cuánto subo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estoy subiendo en Y. O sea, tengo coordenadas 6 en X y 6 en Y, o sea, tendría coordenada 6,6 en A. Luego, para el caso de B, el movimiento es solamente horizontal, no tengo movimiento vertical. ¿Y cuánto me muevo horizontalmente? Me muevo 1, 2, 3, 4, o sea, 4 en X y 0 en Y porque no hay movimiento vertical. Y en el caso de C, tengo solamente movimiento en vertical y en vertical negativo porque vamos hacia el sur y en X no tengo movimiento, por lo tanto tendría 0 en X y en Y negativo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8 en lo que se refiere a la componente Y del vector C. Bien, proseguimos entonces ahora y vamos a reemplazar dentro de la expresión. Esa es nuestra expresión. H igual a C menos A menos 2B. Reemplazamos, nos queda entonces C, sacamos que era 0 menos 8, menos A que era 6, 6, menos el doble de B que era 4,8. 2 por 4 nos da 8, 2 por 0, 0, nos queda 0 menos 8, menos 6, 6, menos 8 con 0. ¿Qué hacemos ahora? Las X con la X, las Y con las Y, y nos queda H igual a 0, menos 6, menos 8, todo esto es X, coma, menos 8, menos por más, menos 6 y menos 0. Entonces me queda menos 8, menos 6, menos 0. Todo esto sería la coordenada Y, resultando finalmente de coordenadas H sería menos 14, menos 14. En cuanto, bueno, aquí inmediatamente estamos en negativo, negativo, tercer cuadrante, o sea, el sentido es sur-oeste. En lo que se refiere a la magnitud, que tenemos Pitágoras, entonces tenemos la raíz de menos 14 al cuadrado más menos 14 al cuadrado. Nos da raíz de 3,92, le sacamos la raíz a eso y me da 19,79. ¿Qué? Cuadros, porque nuestra unidad son los cuadros. En cuanto a la dirección entonces nos queda alfa sería igual a tangente a la menos 1 porque usamos la inversa de la tangente, no tenemos la componente y que es menos 14 sobre la componente x que vale menos 14, lo cual nos da entonces 45 grados de ¿dónde? Del oeste, ¿ya? Estamos en el tercer cuadrante. Como se supone que medimos siempre del eje al vector, entonces estamos midiendo en sentido antihorario, por eso entonces estamos midiendo, por eso nos dio positivo, y para que nos dé positivo entonces tendría que ser la medida del oeste. En síntesis, ¿qué tenemos? En cuanto a los resultados, lo que se refiere a las coordenadas, menos 14, menos 14. Veamos la gráfica. Entonces aquí tenemos el origen, aquí tenemos el final. Para llegar de aquí hasta acá, ¿qué tenemos que hacer? Moverlo hacia la izquierda, que sería en X negativo, y luego bajar, que sería en Y negativo. ¿Cuánto me muevo hacia la izquierda? Me muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Menos 14, que es lo que tenemos allá arriba. Y después hacia abajo, veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, menos 14 en i. O sea, correspondería entonces a lo que es la parte analítica con la parte gráfica. En cuanto a la magnitud, 19.79 cuadros. Ahí estaría la magnitud, porque acuérdense que la magnitud corresponde al tamaño. Ahora, si a usted le dice, mire, cada cuadrito vale 2 centímetros, pues bien, esos 19,79 usted lo multiplica por 2, que serían la medida en centímetros, y le queda en centímetros. En cuanto a la dirección, veamos, 45 grados del oeste, perfecto. Aquí tenemos, digamos, el X negativo y estamos midiendo hacia abajo. Entonces, yo sé que me dio 45 positivo, entonces uno se pregunta, para que me dé positivo, ¿de dónde tengo que estar midiendo? ¿Del oeste o del sur? Obviamente, como es positivo, tengo necesariamente que medir desde el oeste, ¿ya? Si me hubiera dado negativo, tendría que haber medido del sur hacia arriba, porque ahí estaría midiendo en sentido horario, ¿ya? Y finalmente, con respecto al sentido, ahí tenemos suroeste, que obviamente nos daba inmediatamente los signos del punto coordenado, que eran negativo, negativo, tercer cuadrante. Bien, pasemos ahora a lo que son los vectores unitarios. Dice la palabra vectores, por lo tanto tienen magnitud, dirección y sentido. Pero la única característica de este tipo de vector, que su magnitud es igual a ¿qué? A la unidad, o sea, vale 1. Veamos, cada vector tiene su propio vector unitario y está definido por P unitario, que se le agrega como un sombrerito arriba, va a ser igual al propio vector dividido por su magnitud. El sombrerito indica que, la letra nos indica que es el unitario de ¿quién? De P. Aquí lo tenemos representado. Ahí tenemos el vector P y ahí tenemos el unitario. Entonces tendríamos el P unitario y ahí tendríamos el vector P general. Si ustedes se dan cuenta, el unitario tiene la misma dirección y sentido del vector original, pero lo que es el tamaño equivale a la unidad. Por ejemplo, siendo S igual a menos 2,3. Entonces nos piden el unitario de S. Entonces, ¿cuál es el unitario que dijimos antes? Sería el mismo vector dividido por su magnitud. ¿Cuál era el vector? Menos 2,3 dividido por la magnitud de S. ¿Cuál es la magnitud de S? Sería menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué nos va a dar? Menos 2,3 dividido por 4 más 9, lo cual nos va a dar menos 2,3 dividido por raíz de 13. Si lo separamos acá, me quedaría, S entonces sería menos 2 sobre 13, que sería la componente X, coma, 3 dividido por raíz de 13, que sería la componente Y. O bien, menos 2 dividido por raíz de 13 nos da menos 0,55, o 3 dividido por raíz de 13, que nos da 0,83. Si le sacamos la magnitud a este valor, se supone que debiera darnos cercanos a 1. ¿Por qué? Porque su magnitud equivale a 1. Ahora bien, cada eje a su vez tiene su propio vector unitario. ¿Cómo así? El eje X tiene un vector unitario Y, el eje Y tiene un vector unitario que se llama J, y el eje Z tiene un vector unitario que se llama K. Aquí lo estamos viendo a nivel tridimensional. Ahí tenemos, digamos, nuestro sistema de referencia tridimensional. X, Y, Z. ¿Ya? Y ahí están el Y con respecto al X, el J con respecto al Y y el K con respecto al Z. Ahora bien, la estructura general de todo vector, ¿cuál sería? Si lo pensamos a nivel tridimensional. A sería igual a X, Y, Z. Si lo vemos ahora como una estructura unitaria, ¿cómo sería? A sería AXY más AIJ más AZK. Esto es una estructura unitaria y esto es como un punto coordenado. Ambos resultados son iguales, lo único que cambia, digamos, es la expresión, pero están significando lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, para cada uno de los vectores complete su igualdad. Por ejemplo, el D dice que es menos 2, 3, 4. Entonces, esto hay que transformarlo como unitario, equivaldría a ¿qué? Menos 2i más 3j más 4k. Si vemos ahora B igual a 3i menos 4j, entonces equivale a 3 en x, en y, ¿cuánto tenemos? Menos 4. Y en z no hay capo, entonces sería 0. Después tenemos f igual a 0, menos 1, 0. Aquí si se dan cuenta solamente tenemos componente y, por lo tanto tenemos menos j. ¿Por qué? Porque x vale 0 y z vale 0. Para el caso nuestro de S, del unitario que sacamos anteriormente, ¿qué teníamos? S sería menos 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13. Esto es la componente X, esto es la componente Y. Entonces, si lo quiero dejar comunitario, me quedaría menos 2 sobre raíz de 13 Y más 3 sobre raíz de 13 J. ¿Ya?
El raíz de 13 es un factor común, por lo tanto nos quedaría, S unitario sería menos 2i más 3j sobre raíz de 13. Bien, aquí van a quedar unos ejercicios propuestos para que ustedes los puedan realizar. Por ejemplo, dice, dados los vectores S, W, M y B, aquí están dados cada uno de ellos en diferentes estructuras, ¿ya? Aquí está como unitario, aquí está como unitario, aquí está como punto coordenado y ahí está como punto coordenado. ¿Cuál es la idea? Para trabajar esto hay que dejar bien, ya sea todo como punto coordenado o bien todo como vector unitario, ¿ya? Pero no podemos mezclar. Entonces, ¿qué nos piden? Encontrar P, que es igual a S menos 2B, encontrar R, que es igual a W más M, encontrar O, que es igual a P más el doble de R, y encontrar el unitario de R. Eso es lo que nos piden en, digamos, en el ejercicio número 1. Solamente las coordenadas, ya sea unitaria o en punto coordenado, nada más que eso. En el punto 2, ejercicio 2 dice, considerando los vectores anteriores, P y R, encontrar la magnitud, dirección y sentido de esos dos vectores, de P y R. Ahí se supone que ya tenemos los puntos coordenados de P y R, entonces podemos sacarle su magnitud, dirección y sentido. Después, número 3, un vector AB, aquí está dado como un trazo, AB o un segmento. Estos segmentos corresponden a qué? AB sería igual a qué? AB menos A, ya como vector. Entonces tiene componente 5 puntos menos 2. Hallar las coordenadas de A, sabiendo que el extremo B tiene coordenada 12, menos 3. El 4 nos dice calcular la distancia entre los puntos O y H, donde O tiene coordenadas 2,1 y H menos 3,2. Ahora bien, para sacar la distancia, ¿cuál sería? Sería convertir esto en segmentos, o sea, sería el segmento OH, que podría ser H menos O, ¿ya? Y a ese valor que a ustedes les dé la diferencia, le sacan la magnitud y a eso correspondería la distancia. Y finalmente, un ejercicio similar a lo que vimos antes, donde nos dan S, N, R y P, que están dibujados acá, y dice que hay que buscar W, que es S menos N menos la mitad de R más P. Ahora bien, para buscar esto, lo primero que tienen que hacer es buscar las coordenadas, tal como lo hicimos antes, ¿ya? Y sacan después el W y si le dan como punto coordenado, lo transforman a estructura unitaria. Después letra B, le sacan la magnitud, dirección de sentido, W, porque se supone que ya lo tienen. Y en cuanto a la magnitud, se supone que aquí cada cuadrito vale 4 centímetros, por lo tanto, lo que le dé en magnitud en cuadros lo multiplican por 4 y ahí tendrían lo que corresponde a centímetros. Letra C, el vector unitario de W. Y letra D, lo que tienen que hacer es una comprobación. ¿Cómo así? Aquí utilizan el método del polígono o bien el paralelogramo, que a ustedes como le parezca, pero la idea es que el W que les resulta aquí tiene que coincidir con las coordenadas que sacaron aquí en A. Y de esa manera estarían comprobando si la parte analítica está consecuente a la parte gráfica, que es lo que vimos antes. Pues bien, me interesa que hagan estos ejercicios y después en un próximo video les entregaré, digamos, los resultados de cada uno de ellos. Ok, muchas gracias.